Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a mi canal, a Perfumes by Paco. Y bueno, hoy os quiero hablar de esta fragancia que tengo en mis manos, que se llama Montera Rouge Tobacco. Y os la paso a enseñar ahí a cámara, que la podáis ver bien. Y bueno, otro perfume árabe de la casa Fragrance World. Y bueno, un perfume que está muy bien y que os va a encantar, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío con la fragancia. Así que os paso a mostrar la cajita, el packaging. Y luego ya hacemos el unboxing y pasamos ya con el lío en cuestión, con la fragancia, que es lo que nos interesa. Y bueno, ya podéis ver que la cajita es bastante sencillita, básica, normalita, pero sí que os diría que el tacto del cartón es de cartón, pero tiene un tacto como agomado, ¿no? Muy agradable, una textura que la verdad que es como si fuera una especie de goma, ¿no? No sé si lo logra captar la cámara, ¿vale? Y tiene como, es cartón, pero tiene como una especie de rugosidad muy suavita, ¿vale? Y que al tacto, pues la verdad es que es bastante agradable, como si estuviéramos tocando algo de goma, ¿no? Y bueno, ya podéis ver en la parte frontal, donde tenemos el nombre de la fragancia, está Montera Rouge Tobacco. Luego en la parte de arriba, pues tenemos el logo de Fragrance World. En la parte de debajo, pues tenemos el sello del código de barras, ¿vale? Y en la parte trasera pues tenemos también el logo de la casa, de Fragrance World, acompañado pues por todo el tema este siempre de modos de uso, de precaución a la hora de usar el producto y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y en la parte de arriba pues ya podéis ver que tenemos el sello como producto original de Fragrance World, ¿vale? Por lo demás la cajita pues es, ya os digo, bastante sencillita, ¿no? Pues venga, que vamos a hacer el unboxing, que supongo que estáis deseando ya de ver esta fragancia, este perfumón. Así que, bueno, igual que estaba yo cuando me lo trajeron. Así que venga, vamos a abrir la cajita. Y bueno, cajita normalita, que se abre pues como cualquier cajita. Únicamente tenemos esta pestañita, que es la que ya nos da paso a la botellita que hay dentro. Y vamos a sacar por aquí este perfumón. Y fijaros qué botellita tan chula. Esta cajita ya la dejamos por aquí. Fijaros qué cosa tan bonita, ¿no? Una fragancia, una botellita espectacular. A mí me encanta, bueno, ya este rojo intenso, este rojo, bueno, diríamos un color vivo ya, que nos llama la atención, pero con, bueno, es que además, ya sabéis, supongo que ya estáis pensando a qué fragancia inspira, bueno, como queráis llamarlo, si es un clonazo, si es un dupe, si es una inspiración, como queráis, pues supongo que es obvio que está inspirada en esta gran fragancia, que os paso aquí la foto, en esta Red Tobacco de la Casa Mancera, una fragancia nicho de la Casa Mancera, que valía una pasta y que, bueno, una fragancia, un perfume, este Red Tobacco de Mancera, pues que, bueno, que era de las fragancias más intensas, potentes y con más proyección que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Un perfumón como la copa de un pino, ¿no? Una fragancia maderada, especiada, oriental. Pues bueno, pues fijaros que es muy parecida, qué bien lograda y qué bien conseguida está esta botellita de Fragrance World, ¿no? Y deciros que, bueno, yo de hecho ya os digo dónde la he comprado, por si a algunos os interesa. Yo la he comprado en Miravía y de hecho yo hacía mucho tiempo que andaba buscando un dupe bueno, que fuera económico, que no me costara mucho dinerito, que es lo que normalmente buscamos siempre, una fragancia que huela bien, que tenga buena duración y que nos cueste poco, ¿no? Pues andaba mucho tiempo buscando un dupe de esta Red Tobacco de Mancera. Y me encontré con esta cosita, ¿no? Con esta joyita, ¿vale? Y como os digo, ¿no? Deciros que hay en Miravía también tenemos otra inspiración que también está muy bien de esta de Mancera, de la casa Paris Corner, que creo que se llama Wild Tobacco, Emir Wild Tobacco o algo así, ¿no? Que incluso es un poquito más cara que esta, ¿no? Pero a mí la que me llamó la atención, la que me moló, la que me flipó, fue esta de Fragrance World, ¿no? Y sin en cambio os digo que me costó más baratita que la de Paris Corner. Pero porque la botellita, ya fijaros que la botellita es que es muy parecida a la de Mancera, ¿no? Fijaros que el color de la botella, con este rojo intenso, llamativo, provocador diríamos, ¿no? Y que ya un poco ya nos evoca algo quizá pues oriental, cálido, dulce, que es lo que primero nos va a venir si miramos además de este rojo combinado con esta parte dorada que tenemos en la parte inferior de la botellita, ¿no? O sea, empezando desde el cap, pues toda la botella en sí, además una botellita elegante, a mí me encanta, pues que es la más parecida que yo he encontrado a esta de Mancera, ¿no? Red Tobacco. Y como os digo, ¿no? Además ya podéis ver, ¿no? La pegatina en negro donde viene el nombre de la fragancia, esta Montera con Rouge Tobacco. Y además que es muy similar, es que a mí me flipó por eso, ¿no? Pero bueno, la botella a mí me encanta.
Es una flipada, además muy cómoda a la hora de que vayamos a usarla, ¿no? La ergonomía es perfecta, redondita. Bueno, deciros que es una fragancia, que un perfume, que la tenemos, no lo había dicho, la tenemos en una concentración Eau de Parfum y en un formato de 100 ml, ¿vale? O sea que para que tengáis en cuenta que vamos a tener ya una densidad considerable y más, bueno, inspirada en la fragancia de la que estamos hablando, ¿no? De esta de Mancera, Red Tobacco. Pues venga, que os paso a hablar de su composición y de las notas y deciros que aquí tenemos una fragancia muy rica en ese aspecto, ¿no? Una fragancia muy compleja, con un número bastante importante de notas, ¿vale? Sobre todo notas amaderadas, especiadas y muy cálidas, ¿no? Y bueno, de hecho deciros que también me he vuelto un poco loco porque, bueno, lo que nos suele ocurrir siempre, ¿no? Que por un lado nos declaran un tipo de nota o alguna nota en concreto, que luego en otro sitio pues no nos aparece este tipo de nota y tal, ¿no? O sea que aquí os puedo decir con certeza que hay un par o tres de notas que en un sitio nos declaran que sí que existen y en otro no nos aparecen, ¿no? Pero de hecho yo creo que sí las tenemos ahí, sobre todo cuando leemos el aroma de esta fragancia, ¿no? Pues os puedo decir que creo que sí que las lleva en su composición, ¿no? Pero que a veces nos resulta bastante complicado, pues nos tenemos que guiar por nuestra nariz, ¿vale? Para determinaros con mejor exactitud, pues qué tipo de notas tenemos ahí, ¿no? Y bueno, de hecho, estas dos notas que ya os digo que nos aparecen en una web y en otra no nos aparecen son la madera de oud y el incienso. Así que precisamente son dos notas que siempre otorgan a la fragancia pues mucho cuerpo, mucha densidad bueno, y mucha personalidad, ¿no? Son dos notas bueno, que son muy intensas, ¿no? O sea que yo creo que sí las tiene, pero bueno, os voy a hablar de las notas totales y todas las que me acuerde o logre acordarme. Pues venga, que os paso las notas tal y como me vaya acordando, no sé si me dejará alguna. Y bueno, aquí como notas de salida, pues sobre todo tenemos la manzana y la pera. Luego también nos aparece la canela, luego nos aparece el azafrán y la nuez moscada, que en otros sitios nos las ponen como notas de corazón, ¿vale? Pero bueno, por eso digo que os voy a decir el total de notas y luego ya pasamos con el aroma. Y madera de oud e incienso. Y bueno, como os he dicho, ¿no? Manzana, pera, canela, nuez moscada, azafrán. Luego tenemos, nos aparecen en el corazón pues notas como el pachulí y como el jazmín, y luego sobre todo como notas de base o fondo, pues aquí es donde aparece, dijéramos, la parte rica y poderosa de la fragancia, ¿no? Aquí es donde nos aparece esa parte amaderada, muy compleja y muy rica, ¿no? Ahí, pues bueno, tenemos madera de gallac o de guayaco, tenemos el vetiver, creo que también nos aparece el sándalo, tenemos el ámbar, almizcle blanco, y cómo no, que se me olvidaba, cómo no la rica nota de tabaco que tenemos aquí, ¿no? Así que fijaros qué secado tan rico, cálido y envolvente, ¿no? Además que, un secado muy profundo y que le va a otorgar, esa gran duración que vamos a tener aquí, ¿no? Pues venga, que vamos a atomizarla y ya pasamos con el aroma. Y venga, empezamos por el cap. Ya podéis ver que es un tapón todo negro. Y deciros que es un tapón que aguanta perfectamente la botella, ya lo podéis ver, pero si le dais un meneo un poco fuerte, fijaros lo que pasa, que se nos va, que ya me ha pasado con algún perfume. Así que el cap aguanta perfectamente, pero que nunca le deis, y siempre poniendo la manita debajo, ¿vale? Para que no tengáis algún accidente desagradable. Pero bueno, un tapón que entra a presión, ¿vale? Ya os digo, y bueno, que es bastante rígido, es bastante pesado, ¿vale? Y de hecho, os tengo que decir que da la sensación que debido a su peso, como que fuera un tapón imantado y fuera traído por el atomizador, ¿no? Pero para nada, no es un tapón imantado, lo que pasa que, ya os digo que como es bastante pesado, pues ya veréis que los que compréis la fragancia os dará la sensación que la primera vez que quitáis el cap, como que se sintiera atraído hacia el atomizador, ¿no? Pero no es para nada ningún cap imantado, ¿no? Es un tapón, eso sí, que entra a presión y que aguanta perfectamente, pero con mucho cuidadito, ¿vale? Así que venga, ya podéis ver que el atomizador es doradito, bastante bien acabado en ese aspecto. Y venga, vamos a atomizarla, Paquito, y que lo capte bien la cámara. Y venga, dale ahí, vamos a darle 2 atomizaciones. Y venga, vamos a darle ahí una y otra. Bueno, ya podéis ver que la fragancia tiene
una nebulosa espectacular, es muy gaseosa y expande muy bien, ¿eh? Fijaros, vamos a dar otra ahí al aire para que lo podáis ver, ¿vale? Y dale ahí, Paquito. Fijaros cómo se aguanta, se suspende en el aire, ¿no? Cómo reparte muy gaseosa, así que muy buena nota en ese aspecto. No es que tengamos un pedazo de tiro muy largo, pero en ese aspecto perfecta, increíble cómo atomiza, de qué manera tan gaseosa y tan bien expandida atomiza, ¿no? Así que me ha flipado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, el aroma, venga, que vamos a pasar aquí ya con matizaciones con el aroma. Bueno, aquí, ¿qué os cuento yo del aroma? Bueno, para empezar, deciros que es una fragancia que es bastante intensa de salida y que a muchos de vosotros no llega a gustar la salida. Es una salida, podríamos decir que es intensa, pero a la vez es bastante, diríamos, sintética o química, ¿no? Esa manzana y esa pera que nos declaran ahí, que tenemos como notas frutales de salida, ¿vale? Pues es como si hubiéramos cogido, pues bueno, ya para empezar deciros que si esas notas que nos declaran, como la manzana y la pera, están ahí, son notas sintéticas, ya os lo digo con total seguridad. O sea, no esperéis ningún tipo de nota frutada natural porque no, son bastante sintéticas, ¿vale? Pero además es como si a esas notas sintéticas pues las hubieran pincelado, como si les hubieran dado una especie de una capa de barniz bastante alcanforado y químico, ¿eh? Eso es lo que os vais a encontrar de salida y que os pueda un poco echar para atrás y que os pueda asustar, ¿no? O que no os guste para nada. Pero hay que decirlo, y en ese aspecto es una fragancia bastante difícil de entender, ya os lo digo, que os vais a encontrar ahí, más de uno vais a decir, hostia, qué fragancia más chunga, qué salida tan chunga, ¿no? Qué sucia o qué fragancia, quizá el olor no os va a gustar ya os digo, a muchos de vosotros, ¿no? Pero también os tengo que aclarar que eso va a durar un ratito, va a durar muy poco rato, van a ser esos primeros, diríamos, primer minuto, 2 minutitos, ¿vale? Que vamos a tener esa especie de salida intensa, fuerte, potente, pero bastante química, ¿vale? Que os pueda echar para atrás, que os pegue un poco los tiros en la cara y que un poco os llegue un poco incluso a defraudar un poco, ¿no? Pero dejarla que empiece a aparecer la magia de esta fragancia después de esos 2 minutitos, ¿vale? O incluso antes, ¿eh? Luego la fragancia empieza a aparecer la magia, empieza a aparecer esa parte ya especiada, ¿vale? Que es súper rica, y esa parte ahumada ya empieza a aparecer ese tabaco dulce y muy rico. La verdad que luego la fragancia se convierte casi en adictiva, ¿no? Una fragancia que vais a ir, a los que os guste este tipo de fragancias y sobre todo ese tabaco dulce y muy rico, la verdad que vais a tener las ganas de estar oliendo a cada 2x3 el aroma de esta fragancia, ¿no? Ya os digo que tenemos esa salida bastante difícil al principio, pero luego la fragancia, la verdad es que adquiere un aroma riquísimo, muy especiadito, pero aparece esa parte amaderada, ahumada y sobre todo con un tabaco muy bien marcado ahí, dulcecito, ¿vale? Con su parte dulce. Y bueno, dijéramos que en el secado aparece toda una parte ahí muy ahumada, ¿no? Como que encontramos ese tabaco, nos aparece como un puntito también del sándalo y esa parte también ahumadita y amaderada del vetiver, encontramos esa parte dulcecita de la vainilla, ¿vale? Así que, pero ese tabaco la verdad es que es riquísimo y que además muy elegante, ¿no? Y convierte la fragancia pues en sofisticada, masculina y le otorga mucha sobriedad, ¿no? Una fragancia en el secado espectacular, de verdad lo digo. Darle la oportunidad después de la salida, que os va a asustar, pero cuando pasen esos, como os he dicho, ¿no? Esos 2 minutitos, empieza a aparecer el secado mágico de esta fragancia, que es muy rico y que una grandísima inspiración en el aroma de la original, de la de Mancera, la Red Tobacco de Mancera, ¿no? El aroma ya os digo que es riquísimo y os va a encantar, dulce, cálido, envolvente y bastante potente. Pero sobre todo, yo aquí esta parte ahumada y sobre todo ese rico tabaco y esa parte ahumadita y amaderada, ¿no?
Y bueno, luego pues sí que también tenemos mucha presencia de especias. Una fragancia que vale muchísimo la pena y que yo os recomiendo muchísimo. Además, con un precio excepcional. La podéis encontrar, creo que en Miravías, no sé por qué. Hoy me ha dado por mirar y no me aparece esta fragancia, no sé qué es lo que ha pasado, porque yo la compré hace pocos días. Sí me aparece la de la que os decía al principio, ¿no? Me aparece la de Paris Corner, pero esta no sé por qué no aparece. Pero bueno, si la buscáis la vais a encontrar seguro. Y por un precio excepcional, creo que la podéis encontrar entre unos 20-25 euros, pero yo la conseguí algo más barata de 20 euros, ¿vale? Pues como os dije en otra reseña, ¿no? Porque acumulo puntos, tengo descuento y la encontré muy bien de precio, una pasada, ¿no? Pero bueno, que la vais a tener ahí en una horquilla entre 18, 20, 25 euros, la vais a encontrar seguro. Sí que es una fragancia que no es para ahora con el calor, no os pongáis esto, os la podéis poner si queréis, si os gusta el aroma, pero es una fragancia totalmente para otoño e invierno, ¿vale? O para noches, oye, si tenéis salidas nocturnas, si tenéis una cita, si tenéis una cena especial, bueno, para ese tipo de cosas, y luego si tenéis algún evento también nocturno oye, en temporadas de frío, pues una fragancia que os da mucha personalidad y que es muy elegante también, ¿no? Pero también deciros que el que se la quiera poner en verano porque le guste muchísimo el aroma, pues oye, que se ponga lo que le dé la gana y cuando quiera, ¿no? Pero sí que yo os aconsejaría que controlarais un poco las atomizaciones y os pusierais 2 atomizaciones y ya está, porque si no, aunque sea una noche fresca de verano, vais a ir espantando a la gente, ¿no? Porque es una fragancia muy potente y bastante intensa, ¿eh? Vamos a tener una muy buena duración, podríamos estar hablando entre 6 y 8 horas con total seguridad, incluso podríamos sobrepasar esas 8 horas. Luego una fragancia que en ropa también dura bastante, la vais a tener ahí hasta el día siguiente o más, ¿vale? Así que es una fragancia que tiene chicha, que tiene bastante punch, bastante pegada, ¿vale? Una fragancia bastante intensa en ese aspecto, ¿no? Y luego una fragancia que también proyecta muy bien, ¿no? No es una Beast Mode, también os tengo que decir que no es una Beast Mode, no es una fragancia que a 3 metros os vayan oliendo, pero una fragancia que esas 2 primeras horitas, la verdad que proyecta bien y oye, a 1 metrito os van a oler seguro, ¿vale? Tal y como os vayáis moviendo y tal, va a dejar una estela que a 1 metro os van a oler tranquilamente esas 2, incluso me atrevería a decir esas 3 primeras horas, ¿no? Así que vamos a encontrar una fragancia muy, muy, muy buena en ese aspecto, con una grandísima duración, con una muy buena proyección y la verdad que una muy digna inspiración de la Red Tobacco de Mancera, ¿no? Así que nada, dejadme en los comentarios pues si la tenéis, si la habéis probado, si os dan ganas de ir a por ella, que tiene una relación calidad-precio excepcional. Pues bueno, todo lo que queráis. Y si realmente los que tengáis la de Mancera o la hayáis olido, o si os gustan este tipo de aromas no orientales, potentes, intensos y muy cálidos, pues nada, dejadme ahí todo lo que queráis. Y que nada, que yo os la recomiendo, que es un perfumón, sobre todo, eso sí, para otoño e invierno sobre todo, ya cada cual que haga lo que quiera, pero nada, que es una fragancia muy intensa y muy cálida, ¿no? Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí la reseña de hoy, que os mando un abrazo inmenso, súper fuerte, que no os olvidéis, eso sí, que no os cuesta nada, dejadme un like si os ha gustado el contenido, que activéis la campanita tilín y que os suscribáis a mi canal y que nada, que os amo, que os mando un abrazo inmenso, 1 millón de besos y que nos vemos en la próxima. Chao, chao.